Hola mi gente, sonríe porque llegué yo, la solución a tus parciales. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos de leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff básicamente son dos, ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes de Kirchhoff. En esta sesión vamos a hablar sobre los conceptos y unos ejemplos muy básicos. En las próximas sesiones vamos a hacer muchos ejercicios. Empecemos. Ley de corrientes de Kirchhoff. Esta primera ley se basa en la ley de la conservación de la carga, de acuerdo con la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no pueden cambiar, nunca pueden cambiar. Establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo son iguales a cero, donde n es el número de ramas conectadas a ese nodo. Importante, las corrientes de entrada pueden considerarse en positivas y las corrientes que salen negativas. Esto yo lo uso porque prácticamente me ha funcionado y no me confundo a la hora de realizar la malla. Vamos a hablar de un ejemplo. Entonces, empecemos a resolver este. Como habíamos dicho, es la sumatoria de todas las corrientes que hay en un solo nodo. Entonces, ¿cuántos nodos habrían acá? Hay solo un nodo, que es este que está acá. Entonces vamos a implementar las corrientes que entran y salen a ese nodo. Entonces las corrientes que entran serían positivas. Aquí, ¿qué corrientes entran? Entraría la corriente total, estaría entrando al nodo. Esta corriente estaría entrando al nodo. Y esta otra corriente también estaría entrando al nodo. Y esta sale del nodo. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? La corriente total será positiva más la corriente de 3 miliamperios, que es esta que está acá, más la otra que entra, que es de 5,3 miliamperios, menos esta que es la que sale, que sería de 10 miliamperios. Ahora, despejando la corriente total, me quedaría que la corriente total va a ser igual a, esto es igual a 0, discúlpenme. Entonces, ahora la corriente total va a ser igual a menos 3 miliamperios menos 5,3 miliamperios más 10 miliamperios. Y esta va a ser la corriente total. Ejemplo número 2. Entonces vamos a identificar el nodo. El nodo principal es este nodo que está acá. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, la I total, ¿qué está haciendo? Está saliendo del nodo, entonces la tomamos como negativa. La I total. Esta corriente sale del nodo, entonces también es negativa, menos 2 miliamperios. Esta corriente sale del nodo, entonces sería menos 1 miliamperio. Esta corriente entra al nodo, entonces sería más 150 microamperios. Y esta corriente también entra al nodo, entonces sería más 300 microamperios. Entonces, aquí básicamente, esto es igual a 0, que las corrientes de entrada son iguales a las corrientes de salida. Entonces, todas estas corrientes son las que están saliendo y todas estas las puedo pasar al otro lado a sumar y me quedarían todas las corrientes que salen, que entran, son iguales a todas las corrientes que salen. O sea, para que lo entiendan mejor, 150 microamperios más 300 microamperios va a ser igual a las corrientes que están saliendo, que sería esta, como están restando, pasan al otro lado a sumar, más 2 miliamperios más 1 miliamperio. ¿Listo? Ahora, para hallar la corriente total, lo único que tendríamos que hacer es despejar. Entonces, la corriente total va a ser igual a, estas dos están sumando, pasan a este lado a restar. Entonces me quedaría 150 microamperios más 300 microamperios menos 200 miliamperios menos 2 miliamperios menos 1 miliamperio.
Y esa es básicamente la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de corrientes. Ahora vamos a hablar de la ley de voltajes de Kirchhoff, por sus siglas LVK. Establece que la suma algebraica de todas las tensiones o voltajes, que es lo mismo, tensión o voltajes, alrededor de un lazo cerrado son iguales a 0. Entonces matemáticamente está definida por esto, que dice que todos los voltajes en un lazo cerrado son iguales a 0. Esta M significa el número de ramas que hay en un lazo, o sea, el número de componentes que hay. Importante, se puede recorrer el lazo en sentido de las manecillas del reloj o en contra de ella. De una u otra forma la suma algebraica daría 0. Yo recomiendo recorrer el lazo en sentido de las manecillas del reloj, ya que para mí se me hace más fácil y a la hora de implementar la ecuación no me confundo tanto. Primer ejemplo. Entonces vamos a hacer la sumatoria de estos voltajes. Entonces primero que todo, para hallar estas sumatorias hay que recorrer el lazo. Entonces empezaríamos por acá. Por aquí iría la corriente. Entonces digamos la corriente entra a este voltaje, entra al terminal negativo. Aquí entraría el terminal positivo. Aquí entraría el terminal positivo. Y sigo con la corriente. Aquí entraría el terminal positivo. Y aquí entraría el terminal positivo. Entonces vamos a implementar la ecuación. Entonces sería menos B1 más B2 más B3. Este sería el sentido de la corriente. Más B3 más B4 y más B5. Esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta el sentido de la corriente, como habíamos dicho, y la polaridad de las fuentes o el voltaje. Entonces, como la corriente aquí entra al terminal negativo, por eso es que ponemos menos B1. Aquí entraría por el terminal positivo. Aquí entraría por el terminal positivo, positivo y positivo. Y estas son iguales a 0. Si tomamos la corriente en contra de las manecillas del reloj, me quedaría al contrario. ¿Cómo sería? Se entraría por el terminal negativo, 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 por aquí negativo y aquí positivo. Al despejar me quedaría en la suma algebraica de igual manera. Ejemplo número 2. Hallar el voltaje VAB en los terminales del punto A y el punto B. Entonces, sería otra vez recorrer la malla. ¿Cómo recorremos la malla? Entonces ponemos el sentido de la corriente, sería esta que viene acá. Entonces, vamos a hacerla acá para que ustedes la puedan ver. Por aquí va la corriente. Por aquí pasa la corriente, por aquí pasa la corriente, por aquí pasa la corriente. Aquí no están conectados estos dos, pero me dicen que hallar el voltaje entre este y este. Entonces, suponemos que la corriente pasa por acá porque a la hora de medir el voltaje tenemos que medirlo en paralelo y es como poner el multímetro aquí en estos dos terminales. Entonces, haremos la ecuación. Sería, la corriente entra por acá, entra al terminal negativo, menos B a B. Seguimos por acá y entramos al terminal positivo, más B1. Por aquí entraríamos al terminal negativo, menos B2. Seguimos el sentido de la corriente y nos topamos que entra el terminal positivo, B3. Y por aquí entraría el terminal negativo, sería menos B4 y esto es igual a 0. Despejando me queda que B a B está restando, pasa a este lado a sumar, me quedaría igual a B1 menos B2 más B3 menos B4. Y listo, esto es básicamente la clase de hoy. La próxima clase vamos a hacer muchos más ejercicios sobre hallar corrientes, resistencias, implementar ley de Ohm, implementar resistencias en serie, resistencias en paralelo
Muchas gracias y feliz día.